Ahí están saliendo algunos archivos desconfigurados, pero bueno, están rescatados, aunque estén desconfigurados, ¿no? A ver si hay alguno más que todavía. Bueno, bien, con ustedes estamos viendo entonces el informe del auditor independiente, que entre otras cosas va a ser motivo de otro examen también, pero después de los que demos. Ahí recordando simplemente, habíamos definido que para preparar un informe de auditoría, de acuerdo con la NIA 700, en el proceso de auditoría, uno podía encontrar tres tipos de problemas: una desviación de principios contables o incorrección, la limitación al alcance del trabajo de auditoría y la incertidumbre, que son tres, ¿no? Y eso podía darnos a definir una opinión limpia, con salvedades o opinión adversa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los tres problemas: desviación, limitación e incertidumbre, que podían ser las condiciones que en un momento se presenten, y todo depende siempre todo depende de la condición de la materialidad, ¿no? Porque los problemas que son no significativos no es que se consideran para que haga una modificación en el informe de auditoría. Entonces, la materialidad, también ustedes saben que los calculamos en función de valores brutos, netos y en función de los ingresos o total de activos con este nivel de porcentaje que nosotros hemos establecido, claramente distinguiendo entre los que son PIEs y no PIEs. Solo para referencia de lo que hemos ido viendo. En esta fase, para definir la opinión, consideramos la materialidad global, ya no tomamos en cuenta la de desempeño ni a nivel de trabajo, ¿no? La que nos define bien es la evaluación de las incorrecciones identificadas, que en todo caso nos lleva a tener un papel de trabajo de todos los posibles efectos acumulados. O sea, no es que se evalúa problema por problema, sino los problemas tomados en su conjunto. Y para eso hay que hacer un papel de trabajo, ¿no? No sé si tengo alguno por ahí, mejor de repente lo traigo a la vista. ¿No? Más bien le vamos a llamar ajustes para mostrarles el papel de trabajo. ¿No? Ahí tenemos uno, por ejemplo. No es el mejor, pero ayuda. Estamos hablando entonces de eso. Este papel de trabajo es el que nos ayuda a definir en su conjunto si hay un problema que merezca ponerse en el dictamen de auditoría y haga que se modifique el dictamen de auditoría, ¿no? A ver, creo que no es estos son los ajustes propuestos, pero no. Hay uno otro. No.
debe estar como 4. 4 puntos. Aquí hay. Aquí hay uno que creo que está mejor. Este es el formato, solo que no está completo los ajustes. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. En la medida que van sucediendo los problemas, aquí se van acumulando. Quiero decir, a ver si ese problema le afecta al activo, si ese problema le afecta al pasivo, al patrimonio, a los gastos, a los ingresos, inclusive al impuesto. Entonces, cada vez que hay un problema, uno encuentra el problema, inmediatamente lo registra en esto que se llama resúmenes de auditoría de acuerdo con la NIA 400, 450. Fíjense lo que estoy marcando ahí con amarillo, ¿no? Entonces, por decir, se olvidaron registrar, tuvieron un error en el registro de los intereses. Entonces uno dice, aquí hubo un problema de omisión en devengamiento, intereses. Entonces uno dice, a ver, si es que omitieron los intereses, hay un problema. No se registró el gasto. ¿Por cuánto fue? Con 100,000. Bien, si fue 100,000, aquí está el débito como gasto y el abono está el pasivo. Entonces 100,000. ¿De acuerdo? Con, obviamente, saldo acreedor. Entonces es como se va definiendo. Encontramos otro problema, por decir, no se registraron ingresos, ¿no? Por un importe, la facturación no estaba completada. Entonces uno dice aquí, ingresos no registrados, y entonces va eso al activo como cuentas por cobrar o como efectivo que no esté registrado. Por decir 40,000, vamos a poner nomás como 40,000, y cuenta ingresos que vendría aquí. Y así vamos, digamos, hay otro problema, que encontramos un problema en el que no están, hay pasivos omitidos, ¿no? Por decir, no se registraron contingencias y juicios. Claro, va a haber un papel de trabajo que haga la referencia. En alguna parte va a estar un papel de trabajo como ese que va a tener una referencia de dónde está el problema. ¿De acuerdo? Bueno, aquí habrá seguramente otro, estará en el 4.25, estará en el 4.30, este estará en el 9. Entonces, las contingencias y juicios, por decir, eso va a traer un registro en gastos o pérdidas. ¿Por cuánto no registraron? Por 800,000. Gasto. Y esto va a ir contra pasivo. Bien, digamos que son todos los problemas que se han encontrado. Lo que se hace es una sumatoria. Se hace un total. A eso quería llegar. Se hace un total, esto que voy a marcar con gris. Ese es el gran total. Y ese total es el que se evalúa. La evaluación es sobre esto, es decir, ¿a cuánto fue la materialidad? Entonces aquí ponemos materialidad. La materialidad
la materialidad global alcanzaba, por decir, algo así como 1.500.000. No, como unos 600.000. Esa era la materialidad global. Ok, entonces uno dice, estos importes ya han pasado la materialidad global, lo cual significa amerita un punto en el dictamen, como vamos a verlo después. ¿De acuerdo? De eso se trata. Entonces, cuando estamos hablando de cuáles fueron los errores, lo más importante es definir esos errores, son errores acumulados, agregados en sí. Puede ser uno solo, como estos 600.000, 800.000 que tengo aquí, o en conjunto, en todo caso, hacia el conjunto. ¿De acuerdo? De eso está hablando esto que tenemos aquí. De la 450, evaluación de las incorrecciones identificadas, que en este caso la voy a poner como ejemplo. Esto voy a copiar y lo voy a pegar aquí como imagen solo para referencia. Pegado especial. Ahí lo tenemos, como por ejemplo eso. Ese es el resumen, que es el que hace las diferencias de auditoría. ¿Ok? Bueno, también habíamos dicho que hay muchas normas. Las 700 son sobre los informes, incluye las 800, solo que la diferencia de las 800 es que las 800 son de informes especiales con relación a otras bases de registro contable, quiero decir, el marco de referencias distinto a normas de contabilidad generalmente aceptados, el marco de referencias distintos más bien, para propósitos especiales o estados financieros o parciales de un solo estado financiero o de una partida de estados financieros, de un rubro del estado financiero. Para eso sirven los 800. Ok. Entonces habíamos entrado en cómo se forma la opinión y ahí nos habíamos quedado. Ok, y ahí nos habíamos quedado y entonces vamos tomando algunos datos. Me voy directamente a la norma, que es lo que ustedes tienen que ir leyendo. Nos vamos directamente a la norma 700 y vamos a volver después a formación de la opinión, cuando es que la opinión puede ser modificada, opiniones modificadas se llaman, pero después. Primero vamos a la 700, que es la estructura de un informe. Entonces, aquí vamos a tomar la NIA 700. Ok, esta es la revisada, esta es la última norma, esta es la revisada. Si ustedes quieren tomarlo así, esa es la revisada. Por lo tanto, es la última, que empieza a tener vigencia desde el 15 de diciembre del año 2016 y que ahora veamos en su contenido que esta norma obviamente define una formación de la opinión de estados financieros y la estructura del informe en sí, que es lo que más nos interesa a nosotros, porque esta 700 es la que hace al estándar. Eso quiere decir que hace como si la opinión fuese una opinión limpia y su estructura en una condición de una opinión limpia o sin modificación en los estados, en el informe de auditoría sobre estados financieros. ¿Ok? Entonces veamos su alcance, más bien su estructura, que es lo que más nos interesa. Algo que es muy importante es que en su estructura también esta norma sirve para todo tipo de informes.
La NIA 700 tiene una característica, ya les he dicho al principio también, que se distinga de las NIAs 800, porque las NIAs 700 se refieren a estados financieros de propósito general, ¿ok? Eso quiere decir que para hacer un dictamen de auditoría con la NIA 700 necesariamente tienen que estar los 4 estados financieros, ¿ok? Necesariamente tienen que estar los 4 estados financieros y sus notas a los estados financieros. Y que cuando se emite un informe bajo la NIA 700, este tiene que ser con propósito general. Eso quiere decir que el marco de referencias tiene que ser de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo con las NIF, de acuerdo con las US GAAP, en todo caso que son de propósito general, no un marco específico. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando que cuál es el marco general, entonces estamos hablando de que es para muchos usuarios. Cuando hablamos de qué significa que es general, es muchos usuarios, un amplio espectro de usuarios. Ahora, algo que es bien importante también es que en esto se utiliza el término marco de imagen fiel, ¿no? En Bolivia, este marco de imagen fiel, más bien lo utilizamos como que presenta razonablemente. Que presenta razonablemente, eso lo tienen que anotar. Mucho cuidado con esta palabra porque permanentemente somos criticados porque la norma habla del término de marco de imagen fiel, ¿sí? En todo caso, en Bolivia se utilizan que presenta razonablemente, que es una de las condiciones, ¿sí? Bien, después, esta NIA 700 se utiliza para una opinión no modificada o favorable, o también antiguamente conocida como opinión limpia, ¿sí? Entonces, cuando los estados financieros han sido preparados en todos aspectos materiales de conformidad con un marco de información aplicable. O sea, han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con algo. Entonces, de conformidad con el marco de referencias, ¿no? O de otra manera, en Bolivia decimos presentan razonablemente de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas. Reiteramos el hecho, se reitera en el 8, es que estamos hablando del conjunto completo de los estados financieros. ¿Cuáles? Nuevamente reitero, la 700 habla de los 4 estados financieros y sus notas. No habla de algo específico. Si hablara de algo específico, si se refiriera a algo específico, entonces estaríamos considerando las NIAs 800. Bien. Bien, es importante que cuando hablamos que estos estados financieros están libres de incorrección o incorrección, obviamente está implícito que se está refiriendo a la conclusión de acuerdo con la NIA 330, que definía el enfoque para lograr evidencia suficiente y adecuada. Y a la 450 que hace a esa hojita de resúmenes de incorrecciones, que es lo que hace un ratito hicimos. Esto es la aplicación de la NIA 450 que hace el resumen de todas las incorrecciones detectadas. Esto es a lo que se refiere la 450, lo que hace un ratito hicimos. ¿Ok? Y ahora fíjense lo que dice en las palabras. En forma individual, incorrecciones en forma individual, incorrecciones en forma individual o en forma agregada, o sea, sumada. Entonces, aquí lo que hicimos es sumar el total.
Entonces, puede ser en forma individual, que sobrepase el límite de la materialidad, o agregado en la suma. En todo caso, esto es lo que se considera, lo que está con gris, para definir qué tipo de opinión vamos a dar. ¿Ok? Um, ¿Qué significa además, qué significa el hecho de que, digamos que los estados financieros presentan razonablemente? Estamos hablando de que presenta razonablemente, incluido las notas a los estados financieros. Por lo tanto, además, esos estados financieros revelan apropiadamente las políticas contables. Cuidado con eso. Revelan. Cuando habla de revelación, estamos hablando de notas a los estados financieros. Cuando se habla de revelación, estamos hablando de las notas a los estados financieros. Entonces, si en algún determinado momento, la empresa no revelara apropiadamente, y esa revelación es fundamental, o si esa revelación es importante, entonces eso ya es una incorrección. Y eso puede llevar a cambiar la opinión. Por lo tanto, las notas a los estados financieros son muy importantes y la revelación. Ayer en la tarde tenía una conferencia a nivel internacional con muchos países de Estados Unidos y parte de Latinoamérica. Y la mayor preocupación en este momento, por ejemplo, de los diferentes países es cómo se va a revelar el problema del COVID, donde la mayoría de las empresas deberían hacer una revelación porque la mayoría ha tenido un efecto del COVID, ¿no? Han dejado de producir, algunos tienen mucho menos ingresos, muchos costos, la evaluación de los activos fijos han disminuido, por lo tanto hay un deterioro, los inventarios también se han deteriorado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se va a revelar? Si hubiera alguna empresa que no quisiera revelar, eso va en contra de esta norma, lo cual puede llevar eh, a hacer una evaluación de parte del auditor, de ver si esa revelación no era adecuada o es que no se hizo una adecuada revelación, por lo tanto puede afectar el dictamen de auditoría, ¿no? Ahora, claro, esta revelación principalmente debe ser de sus políticas contables, ¿no? Después, no hay que olvidar, porque en un determinado momento el informe, como vamos a leer, también nos habla de que se han hecho adecuadas estimaciones. Hay muchas de las partidas de los estados financieros tienen estimaciones que no se muestran en las cifras, sino están detrás y tienen un carácter cualitativo más que cuantitativo. Por ejemplo, ¿cómo se estimó la vida útil? Porque la vida útil de los activos fijos son estimaciones. Entonces, uno tiene que evaluar si realmente la vida útil de esos activos fijos están adecuadamente estimados, ¿no? No tiene que tener una exactitud, una precisión, pero tiene que tener una estimación razonable, ¿de acuerdo? Ahora, claro, cuando uno emite una opinión limpia, estamos hablando de que la información está adecuadamente revelada, es comparable y es comprensible, que eso es lo que se establece, ¿no? Otra vez, esos estados financieros revelan la información adecuada. La revelación es muy, 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 muy importante, ¿ok?
O sea, estamos hablando siempre de notas a los estados financieros, donde debe tenerse todos los aspectos, deben revelarse todos los aspectos que tienen que ver con el riesgo que va a asumir el usuario de los estados financieros. Los usuarios tienen que tener información de tal manera que les haga evaluar si hay riesgo o no en participar en esta empresa de una o de otra manera, como cliente, como proveedor, como accionista, como financiador, etcétera, etcétera. Es bien importante considerar, por ejemplo, la terminología que se utiliza en los estados financieros, ¿sí? Hasta eso tiene sentido, tiene que ser adecuada. Muchas veces algunos se animan hasta a escribir en inglés. Esa terminología para un país latinoamericano no es adecuada. ¿Ok? Bien, entonces, cuando estamos hablando de representación o imagen fiel, claro, estamos hablando inclusive de estructura de los estados financieros, ¿no? Y que en esa estructura obviamente están representadas las transacciones y todos los hechos y los saldos también. Entonces, la NIA 700 se refiere a la estructura de estado de informes con opinión limpia o opinión no modificada, también conocida como opinión favorable. Ahora, si hay una, si hay una, si hay un problema encontrado material, puede llevarnos a, a tener que reconsiderar ya no las 700, sino complementar con la 800, la 705. ¿Ok? La 705 establece ya las opiniones modificadas. Entonces, si este problema que hemos encontrado, cuya materialidad era de 600.000, tenemos problemas superiores a la materialidad de 1.000.000, por ejemplo, aquí 1.433.000 o 900.000 aquí. Entonces, eso quiere decir que debemos opinar en forma modificada con relación al pasivo, con relación a los gastos. ¿Ok? En el pasivo, ¿qué diríamos? Que la empresa ha omitido el devengamiento de intereses y contingencias por que son pasivos omitidos por un total de 900.000. Y que a su vez también se han omitido gastos, ¿no?, correspondientes a el deterioro de activos y el devengamiento de intereses y las contingencias, que hacen una suma de 1.433.000. Y digamos que excepto por estos dos aspectos, los estados financieros presentan razonablemente. Pero ya hemos cambiado nuestro parecer, hemos cambiado nuestra opinión que no era modificada, ahora la modificamos. Eso no está en la NIA 700, sino en la 705, en la revisada, ¿no? Entonces, aquí hay un problema de incorrección cuando ocurre eso, pero eso va a ser en la 705, no en esta que es la 700, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver, me interesa ver la estructura, pero estamos dando los preámbulos. Bien, aquí está la estructura. Aquí hay muchas consideraciones importantes en las últimas normas, ¿sí? Las antiguas normas ponían en el título, primero hay un título que hay que poner, ¿sí? A ver, voy a buscar un ejemplo, ¿sí? Debo tener aquí memorias, muchas memorias. Voy a buscar una memoria. A ver, esta en el Chile, esta es una
Empresa chilena, y en las memorias en la última parte está normalmente el dictamen de auditoría. Vamos a ver. Ahí están los estados financieros. Delante de los estados financieros se pone el informe del auditor. Antiguamente se llamaba dictamen del auditor. ¿Okay? Está su flujo. Bien. Entonces, fíjense. Caramba. Ahora sí. ¿No? Dice informe del auditor independiente. Aunque este es un informe antiguo, prefiero cambiar de memoria. Voy a tomar otra memoria. A ver, memoria de empresas. Espero que encuentre. Ups. Voy a ver, estas son antiguas. Tiene que ser, esta norma está vigente, ustedes saben, desde la gestión 2016. Tiene que ser 16, 17, porque ya no vale la pena hablar de los antiguos informes, que eran solo algunos de 2 párrafos, otros de 3 párrafos. Por lo tanto, esos ya han pasado a la historia. El dictamen, más bien, el informe del auditor nuevo corre a partir del 2016, que es lo que estamos viendo. Por lo tanto, si encuentro una memoria que es anterior a esa, no me interesa, ¿no? Aquí tengo algunos, pero estos son antiguos. 2015, 2015, 2014. 2014 no me interesa ninguno de estos. A ver, otras memorias. A ver si encuentro aquí. Podría ser esa, que sea de Soprole. No. Otro, estados financieros. Voy a buscar estados financieros de alguna empresa última. No. A ver. Aquí, a ver. Aquí debe haber informes de auditoría de la gestión 2018. No. No están bien. Ups. Informe del auditor. Quiero tomar uno último, que es lo último que les estamos... No. A ver. He visto uno de México. A ver si es que no encuentro aquí. Para ir casi directo. Aerolíneas, creo que he visto de uno de aerolíneas. Aeroméxico, aquí hay uno. A ver. Bien, esto es Aeroméxico. Y buscaremos su informe. Espero que lo encontremos en la última. Debe estar en la última parte. Ups, es todo. Esta es toda su memoria. Pero vamos a encontrar su informe por aquí. Ahí está. Son sus notas. A ver, hay un informe de México. Espero que encontremos con la última. Ahí está. Este está bien. Este está bien. Esta es una PIE, además. Una PIE. Una PIE, eso quiere decir una entidad pública.
Vamos. Ahora sí, vamos a hacer con esta. Primero, lo primero que tiene es el título. ¿Ok? Lo primero que tiene es el título. Antiguamente ahí se ponía dictamen del auditor independiente. Ahora ya no se pone dictamen del auditor independiente. Volvamos a la norma. La norma dice... La norma dice... Ups, no carga, ahora sí. La norma dice, en la estructura del informe de auditoría, lo primero que tiene que tener es un título. El título debe decir informe del auditor independiente. ¿Ok? Eso es muy importante. Es sumamente importante porque antiguamente se hablaba del dictamen del auditor independiente y la gente confundía, ¿no? Pensaban que el informe del auditor independiente era el dictamen y todos los estados financieros. Y eso no es cierto. Los estados financieros y notas a los estados financieros no le pertenecen al auditor. Los estados financieros y notas a los estados financieros le pertenecen a la empresa. Al auditor solo le pertenece el informe del auditor independiente. Entonces, hace un rato lo que veíamos era lo siguiente. En el caso de Aeroméxico, un ratito voy a quitar esto también, que me está molestando esto. Y este también que me está un ratito molestando, lo voy a quitar. Ahora sí, ¿no? Entonces decimos, en el caso de Aeroméxico, al auditor solo le corresponde esta hoja, que es el informe, es su informe, esta hoja hasta donde firma, que en este caso ya son muchas, por lo menos 5 hojas, ¿no? Ahí está, hasta donde firma. Ese es su informe. Y después de eso vienen los estados financieros, pero eso ya no es el informe del auditor, esos son estados financieros de la empresa Aeroméxico, es de esa empresa. Y después va a venir sus notas a los estados financieros, no le pertenece al auditor, esos son de la empresa. Por lo tanto, del auditor lo único son estas hojas que tiene el título que se llama, Informe de los Auditores Independientes. ¿Quién lo dice? Obviamente lo dice la NIA 700. ¿Ok? Bien, entonces regresemos a la NIA 700. Primero el título. Bien. Segundo, el destinatario. El destinatario. ¿A quién va dirigido? Cuidado, el informe del auditor independiente no es una carta, ¿no? No vaya a ocurrirles algo que alguna vez a mí me ocurrió. Una vez yo hice mi informe del auditor independiente, igualito o muy parecido a este, ¿no es cierto? Fíjense cómo viene. Informe de los auditores independientes y va al Consejo de Administración. No va, ¿no es cierto? O primero, señores tales, presente. No, eso no va. Este es un informe de auditoría. Tiene su propia estructura, como dice la norma. ¿Ok? No empieza con un saludo diciendo de nuestra consideración, ¿no? Mediante la presente, primero un saludito, ¿no? Nos dirigimos muy atentamente a ustedes. Nada de esas cosas, ¿de acuerdo? Nada de esas cosas. Por lo tanto, la segunda parte es a quién va dirigido. El segundo elemento es a quién va dirigido. En todo caso, lo más importante, podríamos, digamos, lo más frecuente, lo más frecuente es que vaya dirigido a quién nos contrató. ¿De acuerdo? ¿Quién nos contrató? Normalmente es así. Y el consejo de administración es el que nos contrata, el grupo de accionistas es el que nos contrata a través de la empresa y a ellos hay que dirigirse. En ciertas situaciones
hay que dirigirse a la gerencia general, ¿no? Pero normalmente es al alto nivel del gobierno corporativo, ¿de acuerdo? Es al más alto nivel del gobierno corporativo. Um, Ahí tienen que saber distinguir qué es el gobierno corporativo de lo que significa la administración. Eso también tienen que distinguir. En este caso está yendo al más alto nivel del gobierno corporativo porque está yendo al consejo de administración y a los accionistas, al más alto nivel. Pero cuando a veces simplemente va hacia la gerencia general, entonces no está yendo al gobierno corporativo, está yendo a la administración. Mucho cuidado de a quiénes va dirigido, pero se pone al consejo, a los accionistas, se pone al consejo de administración. Otro ejemplo sería al directorio de la empresa tal, otro sería a la gerencia general tal. Y así, entonces, como dice la norma, les va a resaltar y va a decir, el informe de auditoría va dirigido a quien corresponda en función de las circunstancias. Normalmente el apartado A21 les va a decir, normalmente es a quien nos contrató. Mucho cuidado con el destinatario, mucho cuidado. A veces el que nos contrata, por alguna razón, a veces en situaciones extraordinarias, ¿no? Quien nos contrata no es ni el consejo de administración, quien nos contrata tampoco es la propia empresa. A veces nos contratan otra empresa con aquiescencia de la empresa. Ejemplo, cuando hay una auditoría de ventas, un ratito, tengo una
Bien, entonces continuemos. Eso del destinatario es muy importante, mucho cuidado con eso. Normalmente es la alta administración, como dice en el título. Y se dice a los señores tal, al directorio, esa es la jerga profesional, ¿de acuerdo? No es señor Carlos Ameller presente, no, 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 eso sería una carta. Yo, como les digo, alguna vez hice así, así como les estoy mostrando, alguna vez hice siempre hago así más bien, y ¿qué pasó? Cambié de secretaria. Cuando cambié de secretaria, vino mi secretaria y con un papelito reformado de lo que yo había hecho. Me dice, licenciado, no le da vergüenza, no sabe hacer usted cartas, ¿no? Y me lo había cambiado, pues le ha quitado el título, le ha puesto ahí a este señor Carlos Ameller, presente, distinguido señor, de nuestra consideración, un saludo para usted primero, qué sé yo. O sea, eso no, eso es una carta. Aquí estamos hablando de un informe del auditor, antiguamente conocido como dictamen de auditoría. En realidad ahora ya no es dictamen, se llama informe. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con la jerga profesional, que no es un asunto nuestro, es un asunto que está en la norma. ¿De acuerdo? Después, el primer párrafo, que en realidad incluye dos párrafos, es de la opinión. Antiguamente era diferente, la opinión iba al último. Hoy en día, a partir del año 2016, la opinión va al principio. ¿De acuerdo? Y tiene que decir opinión del auditor. Opinión, ese es el título. Ojo que estamos bajo la NIA 700. Ojo que estamos bajo la NIA 700. ¿Qué quiere decir? La NIA 700 es para una opinión limpia. Es lo que se llama un informe del auditor estándar. ¿De acuerdo? Es, cuidado, opinión. Obviamente que si toman la NIA 705, que es opiniones modificadas, en ese caso el título va a decir, por ejemplo, opinión con salvedades, pero eso fuera de la 700, sino dentro de la 705. Mucho cuidado con la jerga profesional. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo, fíjense ustedes que he tomado, empieza con opinión. ¿Sí? Empieza, como decía, con opinión. A eso se refiere. Por eso estoy tomando el ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, la opinión en realidad tiene dos párrafos, como ustedes están viendo. La opinión tiene una descripción de qué estados financieros hemos auditado. Y segundo, tiene la propia opinión, que dice, en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente. ¿De acuerdo? ¿Por qué he tomado el de México? Porque el de México es muy parecido a lo que hacemos en Bolivia. En otros países, ¿no? Presentan, tienen una representación fiel, va a decir. En este caso estamos hablando de que presentan razonablemente. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos. Decía, el primer título, el subtítulo es de la opinión del auditor, que tiene el título de opinión. ¿Qué tiene la opinión en sí? Entonces ya les decía, identifica los estados financieros que han sido auditados y que necesariamente, como para incorporar en las 700 o en el grupo de las 700, tiene que ser de propósito general y tiene que ser los 4 estados financieros necesariamente. ¿De acuerdo? Necesariamente. Entonces, claro, dice, ¿qué fueron los estados financieros auditados? Necesariamente van a ser los 4. Veamos, en el caso que estamos tomando como ejemplo. Hemos auditado los estados financieros, o sea, que comprenden el estado de situación financiera, ¿de acuerdo? Porque ellos aplican las NIF, así se llama en las NIF, ¿no? Y le llama estado de situación. Bueno, en Bolivia es más conocido como balance general. El estado de resultados,
¿no? El estado de cambios en el capital, nosotros le conocemos como estado de evolución del patrimonio neto, y el estado de flujos de efectivo. Ahí están los 4 estados financieros. Pero no son los únicos, también incluyen sus notas a los estados financieros. ¿De acuerdo? Y sus notas. O sea, son los 4 estados financieros y sus notas. Eso es lo que establece la norma. Eso es lo que está diciendo la norma aquí. Los estados financieros que fueron auditados, que son los 4, cuidado, incluyen sus notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, va a incorporar el título de cada estado financiero. ¿A qué se está refiriendo? Que aquí, Aeroméxico, que es esta empresa que han auditado, cuando uno mira sus estados financieros, tiene ese mismo título. Mucho cuidado con eso, tiene ese mismo título. Dice situación financiera. Dice estado consolidado de resultados. Y dice estado de cambios en el capital contable. Y dice el título, estado de flujos de efectivo. Exactamente los mismos títulos tienen que ir en el informe del auditor. Así está yendo en el informe del auditor. Situación financiera, resultados, estado consolidado de resultados, cambios en el capital y flujos de efectivo. Exactamente tiene que coincidir. A eso se refiere esto que dice, se identificará el título de cada estado financiero, ¿no? Y también las notas explicativas, ¿no? Y que además incluyen un resumen de políticas contables. Eso quiere decir que necesariamente debe hacerse referencia aquí y sus notas, que incluyen un resumen de políticas contables significativas. Y lo que digan debe ser cierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando la empresa presenta los estados financieros que están aquí y después incluyen las notas? Estas notas a los estados financieros que ha puesto el cliente, ¿no es cierto?, está incluyendo las bases de preparación de los estados financieros y están un resumen de sus políticas contables, cómo tienen la base de medición y rubro por rubro, ¿no? Cómo hacen sus estimaciones, qué pasa con las inversiones, ¿no? Están todas las políticas contables, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen con las operaciones en moneda extranjera? ¿Cómo manejan los instrumentos financieros? Y así sucesivamente los inventarios, préstamos, pasivos, todos esos, la forma de la política contable que utilizan, ¿no? Hasta el capital, etcétera, en políticas. Y después van a ver las descripciones, pero principalmente estamos hablando de las políticas. Primero de las políticas, qué pasa con la propiedad, planta, equipo, cómo se reconoce, cómo se mide, a eso se refiere. O sea, necesariamente tiene que estar, como dice aquí, un resumen de las políticas contables. Mucho cuidado que lo que pongan en el informe de auditor esté cumpliéndose. Cuidado que vayan a decir falsedades, ¿no? Y obviamente esos estados financieros tienen que tener una fecha o periodo. Ustedes saben que los estados financieros de las empresas pueden ser con una fecha o por el periodo, por el periodo. Entonces, necesariamente aquí esos estados financieros tienen que ser referencia, tienen que tener una fecha, a eso se refiere. Es cuando es balance general, un estado estático, y cuando es un estado dinámico, es por el ejercicio o por el periodo. ¿De acuerdo? Entonces, esas condiciones deben claramente quedar señalado, porque a veces los estados financieros son por 3 meses solamente, por 6 meses, etc. Bien. Y esta NIA 700, obviamente
tiende a expresar una opinión no modificada o antiguamente conocida como opinión limpia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, cuando estamos hablando de conformidad con un marco de imagen fiel, la propia norma dice, puede utilizarse otra terminología que son equivalentes, ¿no? Que digan, presentan fielmente, por ejemplo, ¿sí? Los estados financieros expresan una imagen fiel. En Bolivia y en otros países como en México se pone presentan razonablemente. No se presentan fielmente porque la gente no conoce muy bien esa terminología. Podrían ponerlo, pero en realidad en Bolivia se presenta razonablemente. En México, como ustedes ven, también es así. Dice, en nuestra opinión, ¿dónde está su opinión? Aquí está la opinión. Los estados financieros presentan razonablemente. Algo que es muy importante aquí es que el primer párrafo, este primer párrafo, hace referencia a los estados financieros. El segundo párrafo, que está en la opinión misma, hace referencia, métanse esto en la cabeza y anótenlo, hace referencia a lo que representan los estados financieros. No repite los estados financieros, sino lo que representa. Por eso dice, en todo aspecto material, ¿no es cierto?, lo que representa ese estado financiero, que podría ser el balance general, representa la situación financiera, ¿sí? El estado de resultados representa los resultados. El estado de flujos de efectivo representa los flujos de efectivo. Por eso la palabra que se utiliza es sus. Otra vez voy a borrar. Un ratito voy a deshacer. Fíjense. Bien, por eso dice, así como sus resultados, así como sus flujos de efectivo por los años terminados. Es lo que representa. No es que está repitiéndose el estado financiero, sino lo que representa. Y lo otro es que eso tiene que estar de acuerdo con un marco, que en este caso es la SNIF, un marco de referencia de preparación de estados financieros de propósito general. En Bolivia será de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. ¿Ok? Volvamos, por eso estamos yendo de la mano con la NIA, porque es mejor así. Mucho cuidado que desde el marco de conceptos siempre hablamos de relevancia y materialidad. En todo caso, puede ser que esos estados financieros contengan errores, pero errores menores. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, cuando estamos viendo aquí, ¿qué sería un error menor? Si la materialidad es de 600,000, un error menor sumado es 493. Un error menor es de 40,000. Esos no los vamos a mencionar en el dictamen de auditoría si tuviéramos que dar una opinión modificada. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en esta empresa, vamos a dar una opinión modificada. ¿Por qué? Porque supera la materialidad. En el caso de que la opinión es limpia, cuando decimos que la opinión es limpia o no modificada, entonces está libre de errores materiales. ¿Ok? ¿Dónde está? Ah, aquí. ¿Ok? De aspectos que son materiales. Entonces, cuidado, el marco de referencias, este marco puede ser las NIF, puede ser las normas del sector público, pueden ser las normas de contabilidad generalmente aceptadas de un país específico, ¿sí? Mucho cuidado, siempre y cuando dependa
depende de en qué país estamos, por eso habla de la jurisdicción. Bien, ahora la nueva, la nueva norma, la nueva norma 700 lo que establece es que el auditor debe fundamentar su opinión, debe fundamentar. Por eso es que en el contexto, en el caso este de Aeroméxico, tenemos un título que se llama Fundamentos de la Opinión. ¿Cómo fundamenta cómo respalda el auditor su opinión? Claro, lo que tiene que decir es que nuestra auditoría se realizó de acuerdo con normas internacionales de auditoría. ¿Ok? Es lo primero que está diciendo. Y está fundamentando en el hecho de que esas normas establecen y definen cuál es nuestra responsabilidad como auditores. Y lo otro que debe expresarse es que nosotros somos independientes, de acuerdo con el código de ética. De acuerdo con el código de ética. Somos totalmente independientes y que hemos cumplido con todo lo que hace la responsabilidad que establece el código de ética, ¿no? En nuestro comportamiento, el manejo de confidencialidad y otras más, ¿no? Y que al mismo tiempo hemos hecho la auditoría y hemos logrado toda la evidencia que respalda suficientemente nuestra opinión. ¿De acuerdo? Así lo está diciendo, fíjense, en este informe. Veamos, esto nos va a repetir la NIA. Así se ve como en la práctica. Entonces, dice, la NIA debe decirse qué normas se aplicaron, cuál es la responsabilidad del auditor, ¿no? Incluya una declaración de que es independiente, de acuerdo con el código de ética, ¿no? Y por último, que su informe está basado en evidencia de auditoría. ¿Ven? Eso nomás es. Eso es lo que nosotros primero hemos descrito. ¿Sí? Ahora, una cosa que es muy importante. Si la empresa es una PIE, si la empresa es una PIE, ya saben que es una PIE, ¿no es cierto? Una entidad pública, para que sea una entidad pública o de responsabilidad pública, lo pongamos así. Una empresa de responsabilidad pública es una PIE, ¿no? PIE está en inglés. Es una empresa de responsabilidad pública. Se debe a muchas personas debido a que cotiza en bolsa. ¿De acuerdo? Esa es la característica, que esta empresa cotiza en bolsa. ¿Sí? O hace emisiones o tiene actividad fiduciaria como actividad principal para muchos. Eso es una PIE, ¿de acuerdo? Aquella que cotiza, aquella que cotiza. Entonces, si la empresa cotiza, ¿no? Si la entidad cotiza, entonces debe incluirse toda una serie de párrafos que se llaman las cuestiones clave. ¿Qué es una cuestión clave en sí? Eso, definir qué es una cuestión clave, ya lo vamos a ver, está en la NIA 701, donde además de que es un asunto significativo, material, ¿no? Una cuenta es un rubro significativo, ¿no? Además de eso, de que sea de alto riesgo, sea una cuenta significativa porque además de que el riesgo inherente es alto, ¿de acuerdo? El riesgo inherente es alto y hay probabilidad de errores materiales, ¿de acuerdo? Además de eso, hay un tercer componente. Primero, decía, que el riesgo inherente sea alto, ¿de acuerdo? Lo segundo es que ese riesgo de error sea material.
para que sea significativo. Pero además de eso, es difícil lograr evidencia de auditoría. Es difícil hacer el trabajo. Es muy complicado hacer el trabajo. ¿Sí? Si es complicado, es un asunto clave. Es una cuestión clave que merece mencionarse en el informe del auditor, ¿no? Entonces, eso es una cuestión clave. Solo es para las entidades que tienen responsabilidad pública o PIE. En el ejemplo que estamos viendo de Aeroméxico, Aeroméxico es una PIE, o sea, emite bonos, sus acciones cotizan en la bolsa. Por lo tanto, hay que poner las cuestiones que son clave. En la mayoría de las empresas de Bolivia, estas cuestiones no se ponen. En Bolivia estas cuestiones no se ponen a no ser que sea un banco, a no ser que sea una compañía de seguro y alguna empresa que emite bonos en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Eso sí, que son muy pocos en Bolivia. En el exterior son la mayoría. Pero bueno, en todo caso hay que poner las cuestiones clave siempre y cuando sea una PIE o siempre y cuando cotice en bolsa. Aquí se explica y se dice, ¿y qué es pues una cuestión clave? Hay que describir, son aquellas cuestiones que según nuestro juicio profesional tienen mayor relevancia. ¿Cuándo tiene mayor relevancia? Cuando es de riesgo inherente alto, cuando hay probabilidad de error material y cuando el auditor tiene que hacer mucho esfuerzo, ya les he dicho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas donde el auditor, en este caso de Aeroméxico, ha hecho mucho esfuerzo? Bien, primero dice, he hecho mucho esfuerzo porque es medio complicado, decía alto riesgo, lo que es el arrendamiento de los aviones, la flota. Y aquí ha dicho, ¿por qué es riesgoso? Fíjense, va a decir, tiene que decir, ¿no? Siempre tiene que hablar de riesgos. ¿Por qué es riesgosa? Es riesgosa, tiene que explicar por qué es riesgosa. Ahorita vamos a decir, nos concentramos en esta área, dada la importancia de los impactos en los estados financieros. Entonces, ¿por qué es difícil clasificar los arrendamientos? Es riesgoso, ¿no? Y además es porque requiere un alto juicio del auditor. Por eso es como les decía, tiene que ser de alto riesgo inherente, tiene que ser de posibilidad de riesgo material, de incorrección material. Pero no es suficiente eso. Además, tiene que llevarle al auditor a aplicar mucho juicio profesional. Eso es lo que está describiendo aquí. Por eso es una cuestión clave. Y lo segundo que se pone es, y si es clave, ¿no es cierto? ¿Cómo has hecho la auditoría? ¿Cómo hiciste tu trabajo? Eso es. Si es clave, ¿cómo hiciste tu trabajo? Entonces aquí está, bien, como esto es un asunto complicado, entre otros asuntos, lo más importante que hice es ver los contratos, he contratado especialistas para que vean el trabajo, he aplicado ciertos supuestos, he hecho confirmaciones de saldos con los arrendadores, perdón, eh, y además he visto las revelaciones, que todo esté debidamente revelado. Ya. Entonces hay que poner aquí que había sido un asunto, el arrendamiento de las flotas es lo más complicado en la auditoría de hacer auditoría de empresas de aviación. ¿No, ¿será lo único? Sí, no creo que pasen más de tres, no, debe ser mínimo estas cuestiones clave. Otro, la devolución de aviones, es otro asunto medio complicado, igualito, va a definir, va a escribir aquí, va a decir, ¿por qué? ¿Por qué usted lo ve como complicado? ¿No? Entonces, ¿por qué hay unas cláusulas medias extrañas en el contrato? ¿No? Con relación al fuselaje, motores y todo esto. ¿No? Además que es complicado definir el valor presente de esos aviones, ¿no? Y porque entonces requiere se requiere de ciertas estimaciones que implican juicios subjetivos e incertidumbres. Por eso es difícil hacer esto, claro. Ahora la pregunta es, ¿usted qué hizo como auditor? Aquí está. ¿Cómo trató?
¿Cómo trató usted como auditor esto entonces? Entre otros asuntos, he hecho lo siguiente, dice, tiene que explicar cómo ha tratado ese asunto complicado, ¿sí? Ha tomado los costos y usos de la flota de esos elementos, fuselaje, motores, etcétera, ¿no? Y ha evaluado las estimaciones con bases de muestreo, ¿no? Y dice que ha definido además qué pasa con la industria en el mercado. O sea, ha ido hasta el mercado y ha visto la evaluación de cuánto vale un fuselaje, un motor, etcétera. Eso lo ha hecho el auditor para ver si está adecuadamente valuado o si es que hay un problema de fraude, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ha evaluado lo apropiado de las revelaciones también. Cuidado, no es lo único que ha hecho, por eso dice, entre otros, ha hecho eso. ¿Hay alguna cosa más? Creo que ya no debe haber. Hay algo más. Dice que es bien difícil el reconocimiento de los vuelos en aviones. Por esto, por esto, por esto. Entonces, esos se llaman, los que están así, se llaman cuestiones clave. Ahí se acabó, ¿ve? Ahí se terminó las cuestiones clave. A eso se refiere la NIA 700 y dice, como, como tercera parte deben venir las cuestiones clave, ¿sí? Pero las cuestiones clave solo van en entidades que son cotizadas, que cotizan en bolsa, y definir qué es una cuestión clave está en la NIA 701, como hace un ratito yo les he descrito. ¿De acuerdo? Después, puede ser que haya otra información que el auditor quiera poner de acuerdo con la NIA 720, ¿no? Alguna información, en este caso creo que Aeroméxico tiene otra información, ¿no? Ahí está. La administración es responsable, etcétera, etcétera, de un reporte anual que corresponde al ejercicio anual, etcétera, que va a la Bolsa Boliviana de Valores, ¿de acuerdo? Entonces, eh, nuestra opinión no cubre eso. Nosotros no hemos visto ese asunto, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice. Ahora, eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que viene a continuación. Debe ponerse un título. ¿Y quién es el responsable de los estados financieros? Ustedes ya saben eso. El responsable de los estados financieros es pues la administración, ¿no? Eso es, tiene que ser la administración. Pero, ¿qué además se define ahí? Debe describirse que los estados financieros, fíjense ustedes, está descrito aquí. Voy a ir primero al ejemplo. Las responsabilidades que están aquí. Ahí está. Lo estoy marcando. Declara quién es el responsable de la preparación de estados financieros. ¿De acuerdo? Pero también no solamente es de eso. La administración es también responsable del control interno, que tiene que poner un control interno adecuado para que se preparen bien los estados financieros, ¿no? La administración también es responsable de evaluar la capacidad de condición de empresa en marcha. Uy, eso va a ser difícil con el COVID este año, para muchas, ¿no? Y además, utilizando la base de condición de empresa en marcha o de empresa en funcionamiento. Bien, y bueno, también los responsables del gobierno son responsables de la supervisión. Por eso la palabra gobierno es muy importante. Es más que la administración el gobierno, son los accionistas y la junta de directores, esos son el gobierno, que no participan en la administración. Por eso dice aquí, distingue administración de gobierno. La administración es el gerente general. En cambio, el gobierno es el directorio y la junta de accionistas o junta de socios. Mucho cuidado con eso. Algunos auditores confunden, no distinguen entre gobierno y administración. Cuidado, gobierno es otra cosa, es un nivel superior. La administración es simplemente la gerencia general. Eso es lo que pide la norma. ¿De acuerdo? Entonces dice, las responsabilidades de la dirección. Después habla esas responsabilidades de que ellos son los que preparan los estados financieros y son los que ponen el control interno, hace un ratito lo vimos,
y ellos tienen que valorar la capacidad de continuar la entidad, que eso es lo más importante, ¿no ve? En las circunstancias. Entonces, una de las cuestiones importantes es también, dice, ¿y quién va a hacer la supervisión al gerente general? La supervisión la cumple, ¿quién? El gobierno, cuidado, el gobierno de la entidad. El gobierno de la entidad no es la administración, el gobierno de la entidad es el directorio y la junta de accionistas que están muy por arriba. ¿De acuerdo? Bien, ahí está. Nos vamos a quedar ahí. Hágame recuerdo que estamos en el párrafo 36 y vamos a entrar. ¿Y cuál es la responsabilidad del auditor? Yo prefiero terminar bien esto, bien en función de explicarles qué significa esto en la norma, ¿no? Para no perdernos nada de la norma y tomar siempre el ejemplo, voy a poner aquí archivo, guardar, y me van a hacer recuerdo que, o también lo que puedo hacer es archivo, guardar como, y lo voy a poner en... ¿Dónde? Ah, no, esta es una, que se quede nomás ahí. No, quiero mostrar, esto quiero agarrar, guardar como, y se los voy a poner en el escritorio. ¿Por qué no me deja? Ahora sí. No. Al escritorio lo pongo y se los mando. Para que ustedes tengan un ejemplo concreto y que podamos guiarnos de principio en esto. ¿Ok? Voy a cesar entonces. Esto también lo voy a tener nomás así, para que ustedes me hagan recuerdo. Y lo que voy a hacer, dado que ya tengo mi Facebook, he recuperado anoche mi Facebook. Nuestro Facebook, porque ustedes también están involucrados en eso, en el sentido de que si no, no tienen los avisos. Bien, los archivos. Voy a subir un archivo. El archivo que está en el escritorio. ¿Y dónde está? Aeroméxico, aquí está. Ya lo tienen y se los envío. Está cargando seguramente. Bien, ¿preguntas, jóvenes? ¿Están todavía ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Ahí está. Sí, licenciado. Se los he mandado a Aeroméxico para que tengan como ejemplo. Ese es el ejemplo, el mejor ejemplo en este instante. Bien, entonces, mucho cuidado el día lunes. Cualquier cosa siempre les voy a mandar vía Facebook. Espero que no haya otra vez un ataque de alguien que destroce nuestro Facebook y nuestros archivos. Pero bueno, así nomás es. El problema es que manejo muchos alumnos y muchas gentes y no sabría de dónde viene el problema, ¿no? Pero es la tercera vez que nos hacen esto con nuestros archivos y nuestro Facebook. Felizmente tenemos siempre backups, entonces podemos volver a reacondicionar todo y el Facebook obviamente se puede reanimar cambiando contraseñas, etcétera, ¿no? Pero tarda. Nos vemos a primera hora el día lunes. Cuidado, que estén bien.